Muy bien, cordial saludo estimados estudiantes. Este video es un video corto con un propósito concreto, donde vamos a liquidar, a presupuestar mejor el auxilio de transporte para un mes, para un año, para 345 días y usando la función o el condicionado si de Excel, dentro de las funciones de Excel. Entonces allí, para contextualizarlos, pues como les mencioné, tenemos la validación del auxilio de transporte para presupuestos mensuales, anuales o diarios, ¿cierto? En ese caso de 345 días. Allí referencio el salario mínimo a 2020, el auxilio de transporte también a 2020, los actos administrativos mediante decreto presidencial que determina el auxilio de transporte y el salario mínimo para el 2020. Y aquí tenemos un ejemplo de un operario del área de producción quien tiene un básico de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y aquí pues tenemos que necesitamos presupuestar el auxilio de transporte para un mes, para un año y para 345 días. Es decir, independiente de la fracción de tiempo que nos planteen, pues estaríamos en capacidad de desarrollarla. ¿Cierto? Aquí, a modo de contextualizarnos un poco más, miremos a cuánto equivale que un trabajador gane 1.5 salarios mínimos. Entonces tomamos el salario mínimo por 1.5, es decir, este trabajador tiene un básico de 1.316.000 pesos. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos allí, o eso es lo que nos indica este ejercicio. Vamos a usar entonces el condicionado si, donde entonces planteamos que abro con más o igual si, vamos a decirle, recordemos que el auxilio de transporte aplica para quienes, aquí lo tenemos, aplica para quienes devenguen mensualmente hasta 2 salarios mínimos, es decir, igual o inferior a 2 salarios mínimos. Entonces aquí vamos a poner ese condicionado, igual o más si abrimos primero esa prueba o la condición. Entonces digamos que si ese básico que él tiene, ¿cierto?, es menor o igual, ¿cierto?, a el salario mínimo mensual legal vigente por 2, ¿cierto? Eso es un número allí, por eso va entre paréntesis. Escriba, que para Excel sería punto y coma, escriba entonces, abrimos paréntesis, el auxilio de transporte dividido 30 para que tengamos el valor diario, ¿cierto?, por el número de días que necesita o que requiere presupuestar. En esa primera fila, pues para un mes tiene 30 días contables o 30 días comerciales. Cerramos allí. Si no cumple esa condición, entonces de lo contrario, escriba 0, ¿cierto? Ese es como el planteamiento. Cerramos allí y todo ese sería el condicionado. Nótese que allí, pues sin duda alguna, está reconociendo lo del mes, ¿cierto? Si ponemos, en este caso, como gana 1.5, pues tiene derecho, pero cuando le ponemos 2, incluso también tiene derecho, pero cuando le ponemos 2.1 salarios mínimos, automáticamente ya no nos reconoce. Ahora vamos a hacerlo para un año. Entonces nuevamente lo mismo, solo vamos a cambiar la base. Entonces si abrimos, si el básico, perdón que aquí lo dejé sin dato, aquí había 1.5, entonces retomamos. Si abrimos, el básico es menor o igual a el salario mínimo por 2, que es el condicionado, ¿cierto? Si es menor o igual a eso, al salario mínimo por 2, escriba pues el auxilio de transporte dividido 30 para saber el valor del auxilio diario por el número de días de este caso que se desea presupuestar, que es un año. En días comerciales un año tiene 360 días, entonces por 360 días. De lo contrario, 0. Entonces, nótese que lo único que cambió fue esta fracción, ¿cierto? Ya no es para un mes, 30 días, sino para 360. Entonces, ahí ya lo tenemos. Nótese que ya quedó presupuestado para
para un año. Nótese también que podríamos hacer esta validación individual como se hizo acá y lo multiplicamos por 12 y efectivamente también. Hay varias formas de hacerlo, yo solo estoy mostrando una de ellas. Lo importante no es hacerlo mecánico, sino ser consciente de lo que estamos haciendo, que es reconocer que es un auxilio de transporte diario, ¿cierto? Que es un auxilio de transporte para un mes, para una base de 30 días o un mes, para una base de un año 360 días. Y en este caso para una base de 345 días el que vamos a hacer. No obstante, antes de irnos a la tercera fila, vamos a validar esta, donde si ponemos hasta 2 salarios mínimos, pues efectivamente sigue reconociendo el auxilio, pero cuando ponemos ya 2.1 ya no lo reconoce. Entonces allí tenemos, y el tercero que vamos a tener acá entonces es para 345 días. Nuevamente el condicionado, si abrimos el básico es menor o igual al condicionado que es hasta 2 salarios, entonces tomamos el salario por 2, pues escriba, abrimos nuevamente para que nos arroje ese resultado, el auxilio de transporte dividido 30 para saberlo diario por 345 días en este caso. Cerramos, de lo contrario 0. Entonces nótese que allí tenemos que tendría derecho a 1.182.000 en caso que el presupuesto fuera para 345 días de auxilio de transporte. Para un año sería 1.234.248. Para un mes 102.854. Y lo mismo pues podríamos hacer si se ajustara presupuestalmente el auxilio de transporte, ¿cierto? Para el siguiente año, donde ustedes necesitan presupuestar 2021 y digamos que el salario mínimo ascendió a 910.000, por decir algo, y el auxilio de transporte quedó en 115.000, por decir algo, ¿cierto? Entonces nótese que automáticamente pues la validación sigue siendo la misma, solo se hizo un ajuste de las bases, pero pues para un mes se sigue reconociendo, para un año ya asciende a 1.380.000 y para 345 también continúa siendo la misma. Lo importante es tener aquí ser conscientes de la importancia de llevar a su mínima expresión, si así lo desean, el auxilio de transporte y reconocerlo a partir de la validación. Sí, espero pues que este video haya servido y sea muy funcional para el desarrollo de sus actividades. Nos vemos en un próximo video. Feliz día.